Buen día, mi nombre es Ricardo Torres y estamos representando a la compañía Kadashmate y les vamos a presentar las novedades de SolidWorks 2015. Como está definido en el programa, vamos a empezar con SolidWorks 2015. SolidWorks, como en cada año, selecciona una frase. Para SolidWorks 2015 es Inspirando Innovación. SolidWorks 2015 se está enfocando en 4 puntos especiales. El primero es mejorando su productividad diaria. SolidWorks lo que hace año con año es mejorar las herramientas ya existentes para hacer el trabajo más rápido y más sencillo. El segundo punto es optimice su proceso de trabajo. Nosotros vamos a poder compartir información de proyectos con todo un equipo y así estar trabajando siempre con la información más actualizada, con las revisiones que los archivos han tenido en el transcurso del diseño, y también vamos a poder tener la opción de poder compartir información con nuestros demás compañeros. Nosotros nos vamos a poder apoyar con lo que viene siendo el PDM Works, que es una aplicación para administración de archivos, o también el eDrawing, que es un visualizador que vamos a poder utilizar para este tipo de proyectos. Reducción de costos operativos. Bueno, SolidWorks 2015 está integrando procesos de diseño con las operaciones derivadas. Aquí, por ejemplo, vamos a tener herramientas donde rápidamente vamos a poder, por ejemplo, tener los costos de los diseños que nosotros estamos realizando actualmente. Y eso lo vamos a ver más adelante en algún video. Solucione retos de diseño. Vamos a poder abordar tareas de diseño y ingeniería específicas del sector. Aquí, por ejemplo, vamos a tener herramientas nuevas que nos van a poder ayudar a hacer diseños y ingenierías de una forma mucho más rápida y sencilla. Vamos a empezar con el primer punto, que es mejore su productividad diaria. Como ya comentamos anteriormente, vamos a poder llevar a cabo trabajos de forma más rápida y más sencilla. SolidWorks siempre se ha preocupado por que nosotros nos concentremos en la parte de diseño y no en el CAD. Y esto es lo que está haciendo año con año, y vamos a verlo en una presentación que vamos a tener aquí más adelante. También vamos a obtener la información que necesitamos con mayor rapidez. Vamos a poder agilizar y simplificar nuestro trabajo con una experiencia del usuario mejorada, con estas herramientas que nos van a ayudar a hacer nuestro proceso mucho más rápido. Ahora sí, vamos a empezar con las novedades que tanto hemos comentado desde el principio. Lo que viene siendo las mejoras de la experiencia del usuario. Una de las mejoras de SolidWorks 2015 viene siendo el nuevo selector de vistas. Esta opción, por ejemplo, nos ayuda a poder seleccionar nuestra vista de una forma más visual, donde vamos a tener una vista previa y saber si realmente la vista que nosotros deseamos seleccionar. Vamos a tener también lo que es un cambio de configuración mejorado, donde de una forma mucho más sencilla y más rápida vamos a poder editar o crear configuraciones. Mejoras en el resaltado de componentes ocultos. En ocasiones nosotros tenemos ensambles donde, por ejemplo, ha trabajado gente diferente en esos ensambles, y realmente no sabemos si el componente que está oculto es el que queremos visualizar. Entonces, al momento de seleccionarlo, también me da una vista previa para nosotros darnos cuenta si es realmente la pieza que queramos estar visualizando. También tenemos mejoras en la función de aislar, mejora en el estado de visualización, donde nosotros también vamos a poder crear estados de visualización de una forma pues bastante sencilla y rápida. Vamos a verlo más adelante cómo es que trabaja esta opción. Nuevo visor de referencias gráficas. Nosotros, por ejemplo, para saber las referencias de operaciones o referencias de piezas, teníamos que dar un botón derecha y buscar referencias. Actualmente nosotros, conforme pasamos por cada una de las operaciones, vamos a tener una ayuda más visual, donde me va a estar indicando con flechas dónde tiene referencias, con planos o algunas otras operaciones adicionales. Mejora en la selección. Aquí lo que estamos agregando es configuraciones de set de selección. Yo puedo tener grupos de selecciones donde los pueda reutilizar tantas veces yo lo requiera, ¿no? Y ya tenemos una configuración cargada que podemos estar seleccionando. Barras de herramientas emergentes y personalizables. Nosotros, cada vez que seleccionamos un clic, alguna cara, nos aparece una barra de herramienta emergente.
Bueno, esa barra de herramienta ahora nosotros la vamos a poder personalizar. Y también vamos a tener lo que es las mejoras, una gran mejora en la parte de Toolbox. En el nuevo selector de vistas de SolidWorks vamos a poder visualizar una vista previa cuando nosotros pasamos el cursor por cada una de sus caras. Esto nos va a ayudar a poder seleccionar la vista correcta. Otra de las mejoras que tenemos con SolidWorks 2015 es la selección de los componentes ocultos. También me va a estar mostrando lo que es una vista previa y cerciorarme de que son las piezas indicadas para poder visualizarlas. La herramienta de aislar, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar una restricción y me va a reconocer automáticamente las referencias de esa restricción, donde yo puedo aislar y visualizar solamente sus componentes. Rápidamente nosotros podemos grabar lo que es un estado de visualización y poder cambiar las propiedades en el administrador de las propiedades, y de una forma mucho rápida y sencilla podemos reutilizarla las veces que nosotros lo necesitemos. Con SolidWorks 2015 también podemos rápidamente visualizar las referencias de cada una de las operaciones. Ahora nosotros únicamente pasando el cursor por cada una de las operaciones nos indica con flechas dónde están las referencias de esa operación de una forma muy visual. Las herramientas de selección también han sido mejoradas. Nosotros cuando damos un botón derecho podemos rápidamente seleccionar filtros, por ejemplo en este caso superficies, y seleccionar de una manera bastante sencilla. Si nosotros en un momento dado perdemos esa selección, con un botón derecho rápidamente puedo seleccionar una preselección para poder activarla nuevamente. También se tiene una herramienta donde podemos grabar lo que es un set de selecciones. Únicamente lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar las caras o las operaciones que nosotros queremos estar grabando. Entonces rápidamente seleccionamos esas caras y con un botón derecho nosotros podemos indicarle que queremos grabar ese set de selección. En una carpeta que tenemos en el administrador de propiedades se va a estar guardando esa información y utilizarlo cada vez que se necesite. Lo que viene siendo la barra de herramientas gráficas también la podemos personalizar y es muy sencillo, se personaliza como si fuera cualquier otra barra de herramientas. En este caso estamos agregando una operación de taladro que vamos a utilizar en esta pieza. Únicamente le damos clic, visualizamos el comando, lo seleccionamos, arrastramos lo que es la configuración de taladro y ahora vamos a ver lo que viene siendo el Toolbox. En el Toolbox podemos tener una tablita donde se visualizan los nombres de las piezas y también los nombres de las configuraciones. En este caso nosotros podemos configurar que para el administrador de propiedades o de operaciones se visualice el nombre del archivo y lo que viene siendo la lista de materiales se visualice lo que es la configuración. Entonces, regresando a lo que es nuestro archivo de ensamble, vamos a agregar la tornillería que se configuró al momento de hacer los taladros. Únicamente lo que hay que hacer es arrastrar a la posición indicada y vamos a seguir agregando la demás tornillería que se requiere. Después de esto vamos a visualizar que en el administrador de operaciones se muestra lo que es el nombre del componente y en la lista de materiales se va a estar visualizando lo que es la configuración. Mejoras en las vistas explosionadas y de seccionamiento. Tenemos una nueva mejora en lo que viene siendo el seccionamiento de las piezas. Ahora lo vamos a poder hacer por zonas y es de una forma muy sencilla. Podemos tener zonas de hasta un cuarto o un octavo. Nuevas opciones de explosionado radial, explosión automática e inteligente, donde vamos a poder espaciar los componentes colineales de una forma automática. La herramienta de sección ha sido mejorada en la versión 2015 de SolidWorks. Nosotros para poder hacer una sección utilizamos el mismo comando que utilizamos en la versión 2015, donde podemos seleccionar planos, arrastrar la arqueada, darle la posición indicada a cada uno de ellos. Por ejemplo, un segundo plano donde podemos indicarle un ángulo, o también podemos definir un tercer plano y así tener la configuración de la sección que nosotros estamos buscando. En SolidWorks 2015 tenemos una nueva opción
que es, por ejemplo, seleccionar por medio de zonas, donde automáticamente el software me reconoce el volumen de mi ensamble y podemos dividirlo por medio de zonas, que comentábamos que podía ser de un cuarto y hasta de un octavo. Al momento de estar seleccionando cada una de ellas, me le aplica la sección a lo que viene siendo mi ensamble. Otra de las ventajas que podemos tener es que podemos excluir componentes. Si yo requiero piezas que no quiero aplicarle sección, únicamente sería cuestión de seleccionarlas. Las mejoras también en la parte de explosionado axial que viene dentro de la versión 2015. Únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el comando de explosionado, indicarle que va a ser un explosionado axial. Por medio de un set de selecciones, seleccionar por ejemplo la tornillería, seleccionar una cara como referencia y arrastrar a la posición indicada. Vamos a repetir nuevamente ese paso para las piezas que están en color amarillo, indicando nuevamente un set de selección, una cara de referencia y desplazar por medio de la triada o la flecha hacia la posición indicada. Rápidamente podemos cambiar a lo que viene siendo un explosionado lineal, únicamente seleccionando el comando, igual las piezas y desactivando las que no se requieran. Vamos a activar lo que viene siendo un desplazamiento, una separación automática, que me va a dar uniforme a cada una de las piezas. Y también nosotros podemos desplazar los grupos de componentes de forma independiente, únicamente seleccionando la flecha y arrastrando cada uno de ellos para definir la posición indicada para cada pieza. Si ustedes se fijan, podemos tener presentaciones más profesionales. Mejoras en la función de mover cara. Tenemos compatibilidad con multicuerpo, edición dinámica con triada, mejora en opciones de dirección y profundidad, condiciones de hasta un vértice, hasta la superficie, superficie de desplazamiento o hasta el cuerpo. En la versión 2015 de SolidWorks se mejoró la herramienta de mover cara. Aquí por ejemplo pues vamos a poder trabajar con opciones de multicuerpo, donde podemos seleccionar rápidamente las caras que deseamos desplazar y moverlas por medio de la triada y así modificar rápidamente su dimensión. Otra de las opciones que podemos aplicar es indicarle una condición, por ejemplo que sea hasta una superficie, donde nosotros podemos seleccionar por ejemplo una superficie o un plano y también la cara de referencia que se va a estar desplazando y así tener la modificación que se requiere. Otro tipo de condición que podemos utilizar sería equidistante a la superficie y de la misma forma podemos modificar lo que es la dimensión arrastrando la cota o agregándole el valor exacto. Por ejemplo, vamos a hacer una modificación en otra parte, por ejemplo en la varilla central, donde lo que vamos a hacer es cambiar la condición hasta un cuerpo o hasta un sólido, por ejemplo en este caso, donde va a reconocer exactamente el sólido y se va a tomar la forma de ese cuerpo. Como comentamos, tiene también la habilidad de poder trabajar con multicuerpos, entonces de una forma también sencilla podemos seleccionar una buena cantidad de sólidos y ya sea desplazarlo, hacerlo más grande o más angosto lo que viene siendo la parrilla, de una forma bastante rápida y amigable. También en la versión 2015 tenemos mejoras en croquis, en lo que es en la parte de las relaciones de croquis mejoradas, dimensiones angulares simétricas, nuevas líneas de punto medio, líneas de construcción para todos los rectángulos, nuevos segmentos de croquis, selección de cadena para elementos de construcción. Probablemente estos puntos que acabamos de mencionar no queden muy claros al momento de comentarlos, pero vamos a ver la aplicación directamente para que ustedes puedan entender cada una de estas funciones. Las mejoras de croquis en SolidWorks 2015. Para esto tenemos este ejemplo en el cual vamos a editar lo que es la geometría de la pieza. Vamos a borrar algunos elementos y vamos a crear algunas geometrías. Entonces el primer paso sería editar lo que es la pieza, borramos las entidades y vamos a crear por ejemplo algunos arcos. De una forma rápida y sencilla me aparecen las opciones para yo poder definir el tipo de restricción que yo quiera aplicarle. Por ejemplo en estos casos que vamos a trazar línea, yo puedo indicarle que sea perpendicular, horizontal, etcétera, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, estamos trabajando con una spline, podemos darle lo que es una curvatura igual
Y al momento que nosotros seleccionamos un vértice, rápidamente podemos indicarle qué tipo de restricción quiero aplicarle. Por ejemplo, en este caso, que sea completamente vertical. Entonces, seleccionando únicamente los puntos de unión entre dos geometrías, podemos rápidamente seleccionar el tipo de restricción que se le quiere aplicar. Entonces, si ustedes se fijan, ya no tenemos que seleccionar dos entidades para poder aplicar la restricción. Otra de las mejoras que tenemos en la opción de croquis es el dimensionamiento angular simétrico. Únicamente seleccionando la tecla Shift podemos tener esa opción de una forma directa y sencilla, como se muestra ahorita en el ejemplo. Aceptamos lo que es el valor y podemos seguir agregando más dimensiones angulares simétricas sin ningún problema. Otra de las mejoras en la parte de croquis, por ejemplo, sería la línea de punto medio. Conforme yo voy trazando una línea, automáticamente se me va haciendo un espejo en el lado izquierdo. Si yo quiero modificar algún punto, automáticamente se va a comportar con la restricción de simetría, que fue la que se aplicó al momento que se construyó esta geometría. Ok, al momento de hacer rectángulos, nosotros podemos definir que me genere lo que son líneas constructivas, que pueden ser al centro o pueden ser a las esquinas. Y al momento que nosotros hacemos el rectángulo, automáticamente me aplica lo que son las líneas de construcción que podemos utilizar como referencia y poder darle la ubicación que se requiere para esa geometría, pues, de una forma rápida y sencilla. Lo que es la parte de segmentos, yo puedo seleccionar una línea, dividirlo en segmentos o también crear puntos a una distancia equidistante de esa línea. En este caso, por ejemplo, aplicamos segmentos, vamos a quitar una restricción de colineal, modificamos la línea a una cierta inclinación y rápidamente nosotros podemos aplicar esa operación, ¿no? También la selección de cadena, que la gente que ha utilizado Mastercam sabe cómo aplicarlo. Entonces nada más sería con un botón derecho y seleccionar cadena. En este caso vamos a editar otro croquis y vamos a aplicarle un segmento, pero ahora con referencia de puntos. Entonces rápidamente a una separación igual me genera los puntos alrededor de esa circunferencia. Nosotros podemos dimensionar esos puntos para darle la ubicación correcta y así utilizarlos para, no sé, aplicar operaciones de taladro, etcétera. En la versión 2015 se mejoró lo que vienen siendo las operaciones de matrices, lo que viene siendo la matriz lineal hasta una referencia, editar también el tipo de contenido del patrón o el arreglo que se está realizando en la matriz, en operaciones cara y cuerpo. Aquí, por ejemplo, nosotros anteriormente cuando editábamos una matriz, ya sea circular o lineal, donde queríamos utilizar cuerpo, no se podía, tendríamos que borrar la operación y repetirla nuevamente. Ahora nosotros podemos editarlo y poder agregar también las opciones de cuerpo. Recuento de relleno, nosotros por ejemplo cuando hacemos un llenado de una operación, automáticamente me da la cantidad de operaciones que nosotros estamos utilizando para hacer ese relleno. Dimensión de referencia, disponible también en dibujos. Modelo de tablas variables, ¿no? Que es más o menos como lo que se está mostrando ahorita en las imágenes, pero más adelante lo vamos a ver con un ejemplo directamente. Anteriormente, con la versión 2014, cuando nosotros editamos una matriz lineal, por ejemplo en el caso que tenemos ahorita en pantalla, por decir la longitud de esta pieza, nos marcaba un error porque muchas de las operaciones del taladro que se repitió quedaban en el aire. Nosotros para poder que se ajustara automáticamente teníamos que utilizar ecuaciones. Ahora, por ejemplo, la versión 2015 podemos utilizar una referencia hasta un cierto punto y también darle una equidistancia sobre ese punto para que siga cumpliendo conforme vaya haciéndose más larga esa pieza, ¿no? Por ejemplo, en este caso también podemos darle un valor y modificar lo que es la longitud de la pieza y automáticamente se van a ir ajustando la cantidad de operaciones a lo largo del componente. Si nosotros editamos nuevamente la operación, también podemos darle otro tipo de condición, que es la que se muestra a una determinada cantidad de piezas, de operaciones, a una separación equidistante. Entonces aquí nosotros vamos a poder modificar la longitud de la pieza y automáticamente
se estaría modificando la cantidad de matrices, ¿no? Lo que comentamos anteriormente, nosotros queremos editar esta operación y decirle que queremos que sea un sólido completamente independiente. Al momento de editar lo que es la operación de matriz, ahora nosotros vamos a poder seleccionar ese sólido sin ningún problema. En la versión 2014 tendríamos que borrar la operación y agregar una nueva agregando el sólido que estamos utilizando. Aquí por ejemplo tenemos lo que es un llenado de una operación de taladro. La novedad que tenemos en este caso es que automáticamente me hace un conteo de todas las operaciones que tenemos. Por ejemplo, en este caso, al momento de seleccionarlo, bueno, podemos visualizar que tenemos 302 operaciones de perforado. Al momento de que yo elimino una de ellas, automáticamente ese valor se debe de modificar. Por ejemplo, en este caso cambia un valor de 301. Si nosotros visualizamos lo que es el dibujo de detalle, debe de tener una relación bidireccional, donde me muestra también la cantidad de perforaciones que tenemos y que podemos utilizarlo para agregarlo a algunas anotaciones. Y ese valor también se puede ocultar sin ningún problema. Aquí por ejemplo podemos tener un arreglo con operaciones completamente variables, como se muestra en esta pieza. Si ustedes se fijan, tenemos un slot a un cierto tamaño y otro más pequeño. Entonces nosotros podemos reconocer las variables de cada una de las operaciones y agregarlas a una tabla que está disponible ahora en las matrices de SolidWorks 2015. Entonces en este caso vamos a visualizar lo que es la operación del slot, ¿sí? Vamos a mostrar lo que son las dimensiones que vamos a utilizar como variable. Vamos a indicarle ahora el siguiente paso, lo que es la operación de la matriz. Seleccionamos lo que van a ser nuestras variables, que va a ser la que van a estar modificándose por medio de esta tabla, únicamente dándoles un clic. Y ahora vamos a indicarle por ejemplo el ángulo de inclinación, va a ser 20 repeticiones a 360 grados, la distancia del slot, el offset y la longitud. Entonces ahí tenemos una nueva configuración que es la que me muestra en lo que es la vista previa. Nosotros podemos poner la cantidad de repeticiones, en este caso como comentamos serían 22, y podemos hacer uso de las herramientas o de las operaciones que normalmente nosotros utilizamos en Excel, como copiar y pegar, para poder completar de una forma mucho más rápida esta tabla. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos seleccionar una buena cantidad de parámetros y copiarlos. Ahí, por ejemplo, ya tenemos lo que es nuestro arreglo, tenemos nuestra vista previa, donde por ejemplo tenemos un slot grande y un pequeño sin ningún problema. Podemos seleccionar en la parte del administrador de operaciones, podemos modificar cada uno de los slots de forma independiente, o también si se requiere se pueden eliminar. Y todo esto es de una forma pues bastante sencilla, bastante amigable, como ustedes lo acaban de ver en este ejercicio. Algo por ejemplo también se pudo haber hecho con la parte de los barrenos o taladros que tiene esa operación, donde lo que estamos cambiando es la cantidad de copias y también lo que viene siendo el paso del círculo con la cantidad de grados, y así va a tener una distribución no muy regular, sino tomando una cierta posición indicada, ¿no? Por ejemplo, en esta suela de este tachón, nosotros por ejemplo tenemos la localización por medio de distancias en X, Y y Z. Entonces de la misma forma podemos recabar esas variables en nuestra tabla, indicarle la posición que va a tener en X, que va a tener en y el ángulo de inclinación y la longitud, y así poder nosotros tener nuestro arreglo mucho más personalizado como se muestra en esta suela, ¿no?
Igual las dimensiones nosotros las podemos modificar al momento de seleccionar cada una de esas operaciones. Me muestro las dimensiones para cada una de las repeticiones y poder ajustarlas. Algo muy parecido es para esta suela. Nosotros, por ejemplo, tenemos una repetición que no es nada uniforme, tiene diferentes posiciones también por medio de coordenadas y se hace de una forma bastante rápida. Mejoras en las relaciones de posición de ensamble. Una de las mejoras viene siendo la relación de posición de centro de perfil. Anteriormente también lo teníamos en la versión 2014, pero ahora lo hace mucho más fácil y mucho más sencillo. Mejoras en las relaciones de posición de ancho, posiciones controladas de forma libre, con un límite. Esto también lo vamos a ver más adelante, la forma como se realiza y la rapidez con lo que podemos hacerlo. Fijar y agrupar temporalmente al mover algún componente o algún subensamble. Regularmente cuando no tenemos una buena cantidad de restricciones y queremos mover alguna pieza, como que se deforma, entonces tenemos unas opciones para poder fijar o agrupar componentes al momento de mover. Referencia de relaciones de posición de ángulo, también es una opción para poder agregar relaciones de una forma bastante rápida. Rotar al insertar, reemplazar relaciones de posición fallidas, que esto nos sucede mucho cuando editamos algunas caras o por ejemplo reemplazamos algún componente y no están seleccionadas las caras adecuadas sobre la pieza anterior para que cumpla con esas restricciones. Y también podemos hacer de forma independiente. Mejoras en las relaciones de posición. En SolidWorks 2015 lo hace el funcionamiento mucho más sencillo. Aquí, por ejemplo, únicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar las caras que vamos a estar relacionando y el tipo de condición que vamos a aplicar, vamos a decirle que sea al centro. Automáticamente reconoce las dimensiones de las caras y las ajusta al centro. Si nosotros también tenemos la opción de rotarlo o también modificar, por ejemplo, la dimensión de la placa y automáticamente se va a estar ajustando al centro de esa placa. Si nosotros modificamos también la posición a lo largo del perfil, también va a ir cumpliendo con esa restricción, siguiendo la posición de la placa. Otra de las opciones que podemos utilizar es por medio de la tornillería, donde podemos fijar también la rotación del tornillo para que no pueda rotar sobre ese eje como si estuviéramos aplicando solamente una restricción de concéntrico. Por ejemplo, en este perfil circular vamos a agregarle también una relación de posición. Únicamente seleccionando estas cuatro caras podemos utilizar la restricción de ancho, pero en este caso vamos a indicarle que sea de una forma, se puede dar por medio de distancias o también puede ser una forma libre. Automáticamente me va a estar reconociendo los límites y, por ejemplo, se va a mantener sobre lo largo del perfil circular. También en las condiciones de ángulo nosotros podemos seleccionar esas caras y decirle que quiero aplicar una restricción de ángulo. Podemos darle los valores, indicar una cara como referencia que me sirva como eje. Podemos indicarle que sea de forma manual o también de forma automática, donde podamos seleccionar los cuadrantes en los cuales yo requiero que se esté moviendo esta pieza, solamente indicándole con un clic se me van a actualizar los grados en la parte del cuadrito de diálogo y automáticamente se modifican las distancias por la opción que nosotros le indicamos en la parte superior de automático. ¿Sí? Cada restricción nosotros podemos editarla directamente como si fuera una cota y ajustar los valores, por ejemplo en este caso en el valor de ángulo. Cuando nosotros movemos los componentes, como por ejemplo en este caso, no tenemos la facilidad por los movimientos que tienen las demás piezas. Cuando movemos ahora los componentes podemos fijar
para poder manipular de una forma mucho más sencilla las piezas que yo solamente requiero mover, y así poder tener visualizar en ese momento cómo se estaría comportando cada una de las piezas, ¿no? Entonces sería una forma de fijar alguna pieza o también varios componentes. En este caso, por ejemplo, vamos a insertar un nuevo componente, donde nosotros al momento de insertarlo podemos manipular la dirección, ya sea el largo de eje X, de Y o también del Z, y así darle la dirección más indicada y más apropiada a la posición que vamos a realizar nuestro ensamble. Entonces esta también es una de las mejoras que tenemos en SolidWorks 2015. Otra de las herramientas que sufrieron algunas mejoras viene siendo la detección de interferencias, donde nosotros, por ejemplo, podemos excluir las interferencias que son despreciables, por así decirlo, ¿no? O que son muy pequeñas, o que no nos importa que exista esa interferencia. De una forma muy sencilla, automáticamente con un botón derecho podemos buscar lo que vienen siendo las más pequeñas, ¿verdad?, para que sean ignoradas, y automáticamente me va a estar visualizando únicamente las interferencias que sí son considerables. Aquí, por ejemplo, vamos a abrir esta pieza y vamos a aplicarle un corte en el cilindro donde yo seleccioné para aplicar una restricción. Al momento que yo entre a mi ensamble, vamos a visualizar que existen algunos errores, pero nosotros, por ejemplo, al momento de editar el error donde se utilizó la primera restricción, podemos seleccionar la nueva cara de referencia y automáticamente que reemplace todas las referencias donde tenga alguna relación, y rápidamente nosotros vamos a corregir esos detalles. De la misma forma, nosotros podemos reemplazar también componentes, ¿no? Y al momento que reemplazamos un componente, las caras que nosotros seleccionamos para aplicarle restricciones se van a perder. Pero tenemos también una herramienta donde nosotros podemos agregar rápidamente esas restricciones a nuestros pies que estamos modificando. Y se fijan que aquí, por ejemplo, no nos apareció ningún error. Vamos a hacer ahora vamos a borrar algunos componentes donde vamos a estar visualizando todas las restricciones que están relacionadas con lo que estamos borrando. Entonces podemos borrar todas las operaciones hijas y también no perder o tener esos detalles de errores. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer alguna copia de las piezas que tenemos en pantalla, pero vamos a decirle que vamos a copiar con todo y las restricciones para el momento de seleccionar también caras cilíndricas y caras planas, me aplique las restricciones que le aplicamos a la pieza original, y de una forma bastante rápida y sencilla podamos tener. En SolidWorks Simulation 2015 también tenemos nuevas herramientas y nuevas mejoras. Una es, por ejemplo, ver el resultado de estudios no lineales durante la ejecución. En la misma animación podemos ver los resultados de cómo se van a estar concentrando los esfuerzos de una pieza. También vamos a tener lo que es un nuevo administrador de casos de carga, que vamos a tener una ayuda más visual, vamos a poder representar diferentes tipos de gráficas, y también vamos a tener resultados dinámicos en estudios de fatiga. Otra de las mejoras que se va a tener en SolidWorks Simulation es el nuevo administrador de vaciados, en donde, por ejemplo, rápidamente vamos a reconocer, por ejemplo, los perfiles que tienen cierto material, cierto espesor cuando utilizamos la opción de shell o superficie, vista de tablas de vaciados definidos, colores por espesor o material, vista preliminar de equidistancias, agrupar vaciados, aplicar propiedades a un grupo para así hacer modificaciones de una forma bastante rápida. Por ejemplo, si yo tengo un grupo donde las piezas tienen un espesor de 6 milímetros, yo con el simple hecho que modifique el grupo, automáticamente se deben de modificar todas las piezas que corresponden a ese grupo. Autounión de vaciados, ¿no? Aristas que no se tocan
Entonces aquí rápidamente vamos a tener un reconocimiento de contactos automático. Como comentamos anteriormente, vamos a tener un autocontacto, vamos a tener mejoras en lo que es la parte de simetría cíclica no lineal y visualización de resultados simétricos, que es lo que estamos visualizando aquí en las imágenes. Vamos a simplificar nuestros diseños que sean, se puede decir, simétricos, únicamente con una sección, y repetir la simulación en base a los parámetros de un cuadro de diálogo que vamos a ver más adelante. Como comentamos anteriormente, vamos a poder tener lo que son las simulaciones de materiales no lineales. Por ejemplo, aquí vamos a ejecutar lo que viene siendo este estudio de una sección de un ensamble de plástico. Entonces aquí estamos visualizando cómo se va a estar deformando lo que es el clamp y cómo se van distribuyendo los esfuerzos durante la simulación. Tal vez durante el estudio se lleve algo de tiempo, pero al momento de que ya se realice el estudio, nosotros podemos correr la animación sin ningún problema y ver cómo se estaría comportando de una forma mucho más rápida. Entonces esta es una de las mejoras para simulación en SolidWorks 2015. Otra de las mejoras es lo que nosotros manejaríamos, lo que es el nuevo administrador de casos de carga. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar en la parte inferior todas las cargas que se están aplicando a esta pieza. ¿Sí? Si nosotros queremos agregar alguna opción más, podemos seleccionarla, indicar el valor, o también podemos poner combinaciones de cargas. Bueno, aquí podemos estar seleccionando esas opciones y bueno, crear algunas condiciones especiales entre las cargas que se van aplicando de una forma pues muy rápida y muy sencilla por medio de lo que viene siendo el administrador de casos de carga. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando también los resultados, como lo hemos visto anteriormente con un doble clic, y en la parte de ver nosotros podemos ocultar todas las cargas o que se le han aplicado a esta pieza de una forma pues bastante rápida y sencilla. Por ejemplo, en las cargas dinámicas también vamos a tener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, lo que viene siendo diferentes opciones de tablas. Aquí vemos lo que es la gráfica de las frecuencias, y también podemos estar visualizando lo que es la frecuencia con respecto a lo que es la presentación de tablas por medio del factor MPF, donde se ve lo que es lo que es la efectividad de la masa, y vemos las condiciones de los colores. También, por ejemplo, podemos tener otro tipo de tabla que viene siendo la CMPF, donde ya vemos el conjunto de los ejes y cómo se está comportando la masa. Entonces son dos opciones que son nuevas para Simulation. Aquí, por ejemplo, también podemos utilizar o tener lo que son los resultados dinámicos en estudios de fatiga, cosa que anteriormente no podíamos nosotros aplicar, ¿no? Y ahora, bueno, en esta nueva versión lo podemos hacer. Lo que comentamos anteriormente también sería en la parte de lo que son superficies. Por ejemplo, en lo que es la parte de shell, nosotros tenemos también en lo que es el manager gráfico, donde por ejemplo podemos nosotros visualizar todos los componentes, podemos indicar rápidamente por colores los materiales y también los espesores de los componentes. Entonces, se fijan, se van creando grupos para nosotros poder hacer una edición pues bastante rápida y sencilla. En dado caso de que se tenga que hacer alguna modificación, nosotros podemos hacerlo directamente seleccionando lo que viene siendo
algún grupo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a indicarle que vamos a utilizar el grupo de la segunda opción, que tiene un espesor de 5 milímetros. Entonces vamos a decirle ahora que va a tener un valor de 6 milímetros y automáticamente me estaría haciendo la modificación a todos los componentes que están involucrados en ese grupo. Entonces es una mejora bastante buena para poder controlar todos esos espesores, y también una ayuda para lo que viene siendo la parte de los contactos. Aquí, por ejemplo, nosotros al momento de ver los resultados vemos cómo se está comportando. Aquí vamos a modificar lo que es la escala de deformación, y también estamos visualizando lo que se estaría comportando en forma llena. Este ejemplo, por ejemplo, viene siendo lo que es la parte de la simetría cíclica, donde únicamente vamos a tener una sección, le aplicamos cargas, le aplicamos lo que viene siendo las repeticiones que va a tener esta pieza, pero únicamente vamos a analizar una sección. Pero al momento que nosotros queramos visualizar una animación, vamos a tener la animación de todo el ensamble, pero simplificando más que todo para obtener resultados mucho más rápidos. Y también, bueno, en este último ejemplo vamos a visualizar lo que viene siendo la parte de los contactos. Tenemos una opción donde podemos tener un autocontacto y poder tener este tipo de simulaciones pues muy rápidas y muy sencillas, ¿no? Entonces aquí editamos la definición de los contactos y ejecutamos lo que es la operación para poder ver el resultado, o también poder tener una animación de este tipo, ¿no? Que sería muy fácil y muy rápido. Optimice su proceso de trabajo. eDrawing viene siendo una herramienta para visualizar archivos, piezas, resultados de simulación, pero ahora tiene una nueva interfaz de usuario que se ajusta a eDrawings móvil. Ahora también es compatible con propiedades personalizadas, vistas etiquetadas, sugestiones de simulación. También vamos a poder visualizar resultados de análisis de inyección de plástico, y también compatible con el sistema operativo Android. Mejoras en dibujos, líneas indicativas con spline, manipulador de dimensión de ángulo, zonas de revisión automática y editor de zonas. También en dibujos tenemos la mejora en la parte de redondeo de unidades de documento, abrir piezas en posición, volver a asociar los centros de los círculos cuando existen algunas modificaciones, agregar a conjuntos de centros de círculos, opción de impresión por capas, y también ampliar la parte de la hoja. Las mejoras en dibujo, bueno, podemos cambiar las líneas indicativas que tenemos de los globos de una forma bastante sencilla, seleccionándolos y cambiándolo, por ejemplo, a una forma de spline. Podemos manipularlos, ver cómo se manipula también la parte de la spline, únicamente arrastrando los puntos de control. Y bueno, por ejemplo, aquí las dimensiones de ángulo, donde me aparecen las referencias de X y Y, indicarle sobre qué referencia yo quiero aplicar el ángulo y seleccionar la localización de la dimensión. Ok, podemos editar fácilmente. En la tabla de revisiones, por ejemplo, nosotros podemos agregar una nueva revisión, indicar dónde va esa revisión, por ejemplo en algunas dimensiones, donde automáticamente me está aplicando también la zona. Si nosotros cambiamos la posición de alguna revisión, me va a indicar en qué zona se encuentra, y así de una forma fácil y sencilla yo pueda localizarla. Nosotros podemos visualizar lo que vienen siendo los cuadros que me indican la zona, como se muestra ahorita en mi pantalla. También, por ejemplo, los detalles, podemos indicarles dónde se encuentran cada uno de ellos. ¿Sí? Igual si cambiamos de hoja también me indica la posición.
Podemos cerrar los valores del documento. Nosotros podemos agregar esos parámetros en las propiedades del documento, y esto sería de una forma bastante sencilla y bastante rápida. En lo que viene siendo la ubicación de los centros, bueno, para esto vamos a abrir el archivo de parte y vamos a hacer algunas modificaciones con respecto a las posiciones de los taladros. Por ejemplo, en este caso vamos a eliminar y vamos a agregar algunos más. Nosotros nos salimos de lo que viene siendo la edición de croquis, se modifica la pieza y automáticamente también se debe modificar mi vista en el dibujo, donde nosotros podemos agregar los centros de cada uno de ellos de una forma también bastante sencilla y rápida, igual lo que vienen siendo las líneas radiales. En este caso, por ejemplo, en lo que viene siendo algunas anotaciones las podemos agregar a un layer de tal manera que esa anotación no se imprima. Nosotros la podemos estar visualizando cada vez que estemos editando nuestro dibujo, más no cuando se vaya a estar imprimiendo. Por ejemplo, aquí tenemos una vista previa donde no se está visualizando esa anotación, únicamente sería para cuestión de referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos también lo que es un fit. En este caso me está seleccionando todos los componentes que yo pudiera tener en mi archivo, pero también tenemos un fit de hoja, donde al momento de seleccionarlo únicamente me estaría mostrando la hoja. Reducción de los costos operativos. Aquí, por ejemplo, la integración de procesos de diseño con las operaciones derivadas. Vamos a poder tener cálculos de costos de productos durante la fase de diseño. Vamos a crear información de fabricación detallada. Vamos a tener una comprensión mejorada del propósito del diseño y vamos a tener la integración de sistemas eléctricos desde el principio. En la parte de reducción de los costos operativos tenemos la compatibilidad optimizada para la fabricación aditiva. Esto se refiere, por ejemplo, a la compatibilidad con impresoras de 3D de Microsoft Windows 8.1 o impresiones directas desde SolidWorks. En SolidWorks 2015 tenemos una herramienta para rápidamente configurar el envío de una pieza a una impresora 3D, donde rápidamente podamos configurar los parámetros y la calidad de la impresión únicamente haciendo unos clics. Seleccionando la cara me reconoce lo que es un volumen y aceptamos la operación para poder realizarlo sin ningún problema. Reducción de los costos operativos. SolidWorks Costing nos va a ayudar a sacar los costos de piezas soldadas, soldaduras, costos por longitud o por sólido en bruto, costos de componentes fundidos, mejora de sólidos en bruto de piezas mecanizadas. Vamos a poder usar componentes fundidos como sólido en bruto, costos de diseños de impresión en 3D, control de configuración por pieza y también lo que son los costos de diseños de plásticos moldeados. SolidWorks Costing es una herramienta que nos va a ayudar a calcular el costo de la manufactura de nuestras partes. En este caso tenemos un ensamble de piezas soldadas donde de una forma bastante rápida nos calcula lo que es el costo de manufactura. Por ejemplo, acá al lado izquierdo tenemos lo que son los diferentes componentes y los costos de cada uno de ellos, o también lo que viene siendo las plaquitas de refuerzo y también de la soldadura. Pues teniendo cada costo de cada una de las piezas rápidamente me da el cálculo. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar un perfil e indicarle diferentes propiedades. Automáticamente cuando seleccionamos cada una de ellas pues me arroja el resultado y también lo que es el costo de una forma pues bastante rápida y sencilla, incluyendo también los cortes que se le tengan que hacer a ese perfil. Por ejemplo, también en lo que viene siendo piezas de fundición, nosotros podemos también agregar lo que es el costo del molde, indicarle cuál es el coste del modelo de fundición y la cantidad de piezas que nosotros vamos a estar fabricando para que me arroje el costo de cada una de las piezas. Aquí, por ejemplo, nosotros también podemos incluir lo que viene
siendo las operaciones que van a ser mecanizadas, y así utilizar el stock apropiado para la pieza. Aquí, cuando seleccionamos este tipo de aplicación, me reconoce un tocho completamente rectangular, pero la ventaja que tenemos en la versión 2015 es que podemos utilizar lo que es el modelo de la pieza que salió, o la pieza de fundición, y así no va a tener que remover más material más que las partes donde va a mecanizar, en donde se encuentran las caras que están en rojo, y ahí, bueno, me estaría arrojando lo que es el costo de cada una de las operaciones, como se muestra ahí en pantalla, y rápidamente tener el costeo total de esta pieza. Para las piezas plásticas, ahora, bueno, tenemos una opción donde podemos también tener el costeo de una impresión 3D. Por ejemplo, en este caso estamos actualizando lo que es la información de todos sus componentes, y ya me arroja lo que es el costo. Podemos, por ejemplo, visualizar una parte de este ensamble, o de estas piezas, donde nosotros podemos cambiar la orientación de las piezas dentro de un volumen, y automáticamente me estaría arrojando diferentes costos, que sería básicamente por la impresión de esa pieza. Nosotros, bueno, podemos jugar con todos estos tipos de parámetros, modificar los porcentajes y ver la actualización del valor del costo. Otra de las cosas que también podemos hacer con lo que viene siendo la herramienta de costeo es configurar los parámetros, y se configuran también de una forma pues bastante sencilla y bastante rápida. Por ejemplo, en este caso nosotros entramos a las propiedades para el template, y aquí nosotros podemos modificar cualquier parámetro con respecto a la impresión 3D, ya sea algún layer o velocidad, etcétera, y así tener el costo apropiado para la pieza que tenemos actualmente en pantalla. SolidWorks MVD, creación PMI 3D rápida y sencilla, organización de diseños mediante vistas 3D, agregar varias rupturas a las piezas, extensa biblioteca de plantillas de salida, edite y crea tus propias plantillas, y salida a 3D PDF o eDrawing. En SolidWorks 2005 tenemos las herramientas MVD, donde nosotros vamos a poder crear de forma rápida y sencilla diseños mediante vistas 3D. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos en la parte inferior varias vistas donde nos muestra diferentes dimensiones para la fabricación de esta pieza. Nosotros, por ejemplo, podemos manipular las orientaciones y hacer de forma dinámica las acotaciones que están sobre esa pieza. Por ejemplo, en esta vista isométrica nosotros podemos activar, en este caso, la vista frontal y agregarle, por ejemplo, algunas dimensiones, por así decirlo, ¿no? Esas dimensiones podemos modificarlas para que se visualicen en otras vistas. Podemos agregar más dimensiones automáticamente seleccionando la cara me da las dimensiones de la cara que estamos seleccionando. Podemos agregar algo de tolerancias geométricas. Seleccionamos la cara donde se quiere aplicar. Cambiamos la posición de la vista. Y de una forma bastante rápida podemos manipular todo este tipo de información. Y aquí, por ejemplo, podemos crear lo que es una plantilla para un 3D PDF. Podemos seleccionar la plantilla que nosotros queremos estar utilizando para este ejemplo. Y todos los textos pues son 100% editables.
como comentamos en la presentación, también podemos editarlo sin ningún problema. Anotaciones, todo este tipo de información la podemos estar modificando. ¿Okay? Y también podemos publicarlo directamente, toda esa información. ¿Okay? Y aceptando la información, pues aquí ya tenemos lo que viene siendo las diferentes vistas que nosotros fuimos creando en nuestro modelo con la información de manufactura de la pieza, y pues tendríamos ya lo que viene siendo un PDF en 3D directamente desde SolidWorks. Es una herramienta bastante buena que pueden utilizar todos ustedes. También se puede manejar para lo que viene siendo de una forma directa para el lead drawing, visualizar todas sus vistas, podemos rotar y pues ahí estaríamos visualizando lo que es la pieza completamente en 3D. Y pues bueno, de una forma bastante sencilla se importó al lead drawing. Otra de las herramientas que podemos utilizar, por ejemplo en este caso esta estructura, podemos hacer modificaciones bastante rápidas. Por ejemplo, nosotros podemos en este caso vamos a lo que viene siendo romper lo que son las vistas, ¿sí? Entonces por ejemplo ahí me aparece en plano donde yo puedo ubicarlo para romper lo que sería la estructura. Únicamente sería visual, las dimensiones, si ustedes se fijan, se mantienen a la dimensión real que es de la estructura que nosotros estamos trabajando. Pero aquí, para simplificar un poco y que sea un poco más pequeño la representación de la estructura, podemos utilizar este tipo de operaciones. Otro tipo que podemos configurar sería la distancia de corte, es cada uno de ellos, y también podemos configurar la representación del corte. Entonces rápidamente podemos seleccionar cualquiera de las opciones y poner la representación de corte que nosotros requiramos, ¿no? Ok, entonces tenemos las diferentes vistas, desde la estructura completa, detalles y también la parte de los cortes de las piezas o de la estructura. En el punto de solucione más retos de diseño, vamos a abordar tareas de diseño e ingeniería específicas del sector, compatibilidad mejorada con infraestructuras de construcción, simulación de maquinaria de construcción y herramientas mecánicas, mejora de la fabricación de productos complejos y creación de diseños ergonómicos y estilizados. Solucione más retos de diseño: compatibilidad con BIM integrada, exportación a AEC, asistente de conversión, cambiar los rasgos, exportar a formato SAT, importar en software AEC, simplificar, reorientar e interpretar modelos. Ok, en SolidWorks 2015 tenemos una nueva herramienta que es para exportar el AEC. Aquí por ejemplo nosotros podemos utilizar algunas referencias de nuestro ensamble. Dándole siguiente, nosotros podemos definir también algunas propiedades. Por ejemplo, en este caso únicamente que me seleccione las piezas más pequeñas a un porcentaje que nosotros definimos. Automáticamente el software me va a ocultar todos esos componentes que son los más pequeños o que están dentro del porcentaje que nosotros le dimos, como se ve en la vista que tenemos del lado derecho. Esta información nosotros la podemos grabar rápidamente en una extensión SAT, ponerle el número que nosotros deseamos y aceptar la operación. Pero de una forma bastante sencilla y bastante rápida podemos utilizar esta herramienta para exportar este tipo de archivos, excluyendo algunos componentes de un cierto tamaño. Compatibilidad mejorada con infraestructuras de construcción.
por ejemplo, ductos rectangulares, creación de rutas sobre la marcha, arrastrar y soltar desde la biblioteca, recorridos de bandejas para cables, gestión automática de dirección de pliegues, arrastrar y soltar desde la biblioteca, agilizar la documentación de la infraestructura. Para la gente que ya ha utilizado la herramienta de piping, ustedes se van a dar cuenta que la forma de trabajar es muy similar, solamente que el tipo de geometría o perfil que vamos a estar definiendo es diferente, pero se puede decir que la lógica es muy parecida. En SolidWorks 2015 vamos a poder trazar rutas de ductos rectangulares, donde vamos a utilizar, se puede decir que la misma lógica como trabajaríamos la opción de piping, donde nosotros podemos iniciar recorridos y vamos a poder agregar accesorios ya configurados, por ejemplo en este caso alguna T, y cada sección de la T pues tiene la opción para poder continuar agregando rutas por medio de la opción de croquis 3D. De esa forma nosotros podemos ir trazando a los diferentes componentes que hayamos ubicado o hayamos ya definido alguna posición especial. Con el croquis 3D pues vamos a ir trazando nuestras líneas, y de la librería vamos a poder seleccionar cualquiera de los accesorios que tengamos por ahí. Por ejemplo en este caso, este tipo de componente, donde vamos ahora a definir la ubicación de los demás ductos. Vamos a seguir trazando líneas y luego dándole referencia a los puntos finales, a la ubicación que debe determinar en este caso en las imágenes que se muestran en la pantalla, en los rectángulos que se muestran en la parte del lado derecho. Ahí por ejemplo estamos poniendo algunos reductores y unimos a los puntos finales del ducto. Si ustedes se fijan, es bastante sencillo y bastante rápido la forma de cómo trabaja este tipo de aplicación, pero ahora enfocado a lo que es la parte de ductos rectangulares. Ok, aquí por ejemplo en nuestro archivo de dibujo ya tenemos nuestra lista de materiales, donde por ejemplo al momento de seleccionar cualquiera de los componentes de la lista, pues me lo resalta directamente en lo que es la lista de materiales, y así rápidamente poderlo identificar. En este otro ejemplo, por ejemplo, vamos a agregar lo que vienen siendo, puede decir que una charola para los cables eléctricos, y como ustedes ven es la misma forma de trabajo, ¿no? Nosotros vamos trazando lo que son nuestro croquis 3D, automáticamente se va generando la trayectoria de la ruta. La charola se muestra una vista previa, podemos aplicar relaciones para la geometría, o también podemos agregar dimensiones para ajustarlo exactamente a la posición que nosotros necesitamos que tenga. Por ejemplo en este caso vamos a decirle que sea coincidente el punto, y ya tenemos por ejemplo definida lo que es nuestra trayectoria. Podemos agregar accesorios como lo hicimos en el ejemplo anterior y seguir trazando las rutas necesarias para tener nuestro diseño mucho más completo, ¿no? Si se fijan, los pasos ya son, se puede decir que repetitivos, para poder definir exactamente el diseño de lo que viene siendo mi charola. Muy bien, ahí trazamos algunas líneas adicionales. Aplicamos algunas relaciones. Y aceptamos la operación de croquis para que ya me genere todo lo que es la trayectoria de esa charola. De la misma forma podemos generar nuestro dibujo de detalle. En el punto de soluciones más retos de diseño vamos a tener por ejemplo la visualización de grupos mejorada en piezas soldadas, cuadro de diálogo, tratamiento de esquinas actualizado, creación de estructuras
cuadradas mejoradas, escuadras en separaciones, chapa a miembro cuadrado con esquinas redondeadas, de miembro circular a miembro circular, de miembro circular a miembro cuadrado y creación de tapa en un extremo interno. Vamos a ver estos ejemplos a más detalle. Ok, aquí tenemos en pantalla lo que es una pieza, un ensamble de piezas soldadas, donde vamos a editar algunas operaciones de perfiles. Vamos a visualizar la facilidad de poder reconocer las piezas en sus grupos. Conforme paso el cursor me muestra en qué grupo pertenece cada uno de ellos. También podemos modificar lo que son al momento de seleccionar un punto, los componentes que están involucrados en este vértice. Y también en un momento dado modificar el tipo de unión de los componentes. Por ejemplo, aquí vamos a agregar lo que son los refuerzos. Podemos agregar refuerzos en cada rectangulares, aunque tengan alguna separación. Únicamente hay que modificar las dimensiones de ese refuerzo, que puede ser también en placa y perfil cuadrado, puede ser también en perfiles circulares. Hay opciones donde podemos manipular la posición. Puede ser también un perfil rectangular y un perfil cilíndrico. Únicamente le damos el sentido de donde se va a aplicar el refuerzo y aceptamos esta operación. Ahora, por ejemplo, vamos a agregar una tapa. Esa tapa, bueno, también la nueva opción que viene en SolidWorks 2015 es que la podemos hacer hacia adentro. Únicamente hay que especificar el valor, configurar el espesor y también los radios que llevan en las esquinas. Podemos hacer alguna sección y ver cómo fue que hizo esta operación. Okay. Vamos ahora a agregar algo de soldadura. La soldadura es muy fácil, únicamente hay que seleccionar las caras donde vamos a aplicar la soldadura y automáticamente reconoce la intersección de sus aristas. Por ejemplo, en estas dos caras me lo está aplicando en las aristas que tienen coincidencia con las caras que seleccionamos. Por ejemplo, en esta pieza que es de chapa metálica también podemos agregar soldadura. Únicamente seleccionamos la cara y aceptamos la operación. Diferentes tipos de uniones, por ejemplo en este caso cambiamos la configuración en el cuadro de diálogo de soldadura y definimos el parámetro. Seleccionando también las aristas podemos aplicar la soldadura, aceptamos y vamos a visualizar, por ejemplo, en esta parte de la chapa metálica. Nosotros también podemos reconfigurar o actualizar lo que es la lista de cortes. Aquí, por ejemplo, tenemos toda la información de todos los perfiles, pero podemos decirle que lo actualice para que me agrupe todas las piezas que sean iguales y poder tener rápidamente una lista de materiales. También podemos configurar lo que es la parte de soldaduras, donde podemos estar manipulando diferentes propiedades en lo que viene siendo las propiedades del documento y todavía tener mucho más personalizado este tipo de archivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos también visualizar las propiedades de los perfiles. Por ejemplo, ahí me muestra las longitudes. Puedo visualizar ese tipo de anotaciones. Por ejemplo, la longitud de cada perfil, la cantidad de cada uno de ellos. Podemos hacer también lo que son favoritos de ciertas piezas de una forma pues muy sencilla y agruparlos también en un folder. Otra cosa que podemos hacer con lo que vienen siendo las piezas soldadas, nosotros regularmente las trabajamos en un archivo de parte, pero también podemos generar directamente un archivo de ensamble donde me haga de forma automática el despiece de todos los componentes. Aquí, por ejemplo, le puedo asignar el nombre que originalmente tiene cada una de las operaciones y podemos aceptar y automáticamente me va a generar un archivo para cada pieza y me va a generar también un archivo de ensamble. Ok, entonces aquí
Ya estando dentro de mi archivo de ensamble, podemos seleccionar y trabajar como si fueran ya piezas independientes, ¿no? Como se muestra ahí. En chapa metálica, por ejemplo, vamos a poder realizar pliegues recubiertos no paralelos. Vamos a poder mostrar escuadras al desplegar, de visualización de dibujos de pliegues, taladros para cierres PEM en el asistente para taladros, y también información de chapa metálica en piezas simétricas. Vamos a poder realizar operaciones, por ejemplo en este caso tenemos la geometría de chapa metálica por medio de logs, pero vamos a aplicar la opción donde me defina también los dobleces, únicamente seleccionando los perfiles, la cantidad de caras y otros parámetros que nosotros podemos estar aplicando. Aquí por ejemplo con un clic nosotros podemos sacar el desarrollo y me indica las líneas de doblez de una forma pues bastante sencilla y rápida. Una cosa que es importante mostrarles es que en las dobleces donde se apliquen estampados, SolidWorks 2015 también va a poder sacar el desarrollo sin ningún problema de esas operaciones. Igual podemos mostrar la geometría de los embutidos que mostraban los dobleces para poder tener la ubicación de cada uno de ellos. Otra de las opciones, bueno, nosotros podemos trazar líneas para poder aplicar dobleces. En versiones anteriores también era algo que podíamos hacer sin ningún problema. Aquí bueno, hay diferentes condiciones que nosotros podemos estar aplicando para hacerlo de una forma rápida y también sencilla. Nosotros por ejemplo en las opciones de taladro comentamos ahorita en la presentación anterior que tenemos también otro estándar que podemos estar aplicando. Es el que se muestra ahorita en el cuadro de diálogo. Podemos configurar ahí los diferentes valores y aplicarlos sin ningún problema en esta pieza. El siguiente paso, por ejemplo, vamos ahora a crear un espejo de esta pieza. Entonces nosotros podemos configurar los diferentes parámetros que queramos importar a la pieza simétrica, y bueno, vamos a encontrar que vamos a tener todos los dobleces de la pieza original. De aquí por ejemplo vamos a crear lo que es un dibujo de detalle de esta chapa metálica. Escogemos un formato de hoja y nos llevamos lo que es la pieza desarrollada. Automáticamente me reconoce la línea de doblez y podemos agregar también una tabla de doblez. Soluciones más retos de diseño. Nueva matriz de componentes en cadena para crear matrices de distancia, relación de posición de trayecto con movimiento, vínculo de distancia, vínculos a igual distancia, vínculo conectado, vinculación completa, hasta 2 grupos de cadena. En SolidWorks 2015 nosotros podemos tener una simulación de cadenas. Para eso tenemos una nueva aplicación que nos va a ayudar a poder crear ese tipo de simulaciones de una forma bastante rápida y bastante sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos una geometría de referencia y tenemos algunos componentes que nos van a ayudar para poder crear nuestra cadena y poder hacer la simulación. Como se fijan, el croquis tiene un cierto grado de libertad, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la herramienta de cadena o arreglo de cadena, donde podemos tener diferentes opciones. Aquí por ejemplo vamos a seleccionar lo que es el croquis, vamos a indicar la cantidad de copias, o si vamos a llenar completamente la geometría, qué distancia va a tener, y por ejemplo vamos a agregar algunas restricciones con respecto a la geometría. Con el tipo de parámetros y condiciones que le dimos se va a mostrar como lo tenemos ahí en pantalla, y al momento de ver la simulación sería de esta forma como lo vemos, ¿no? Podemos editar la operación y ponerle la otra condición de arreglo de cadena, y también alinear la parte frontal de la pieza, y tendríamos una simulación como se muestra en pantalla. Vamos a modificar nuevamente y vamos a decirle que sea
con la tercera opción. Vamos a decirle que queremos 19 repeticiones. Vamos a aceptar la operación y ahora se estaría visualizando más acorde a como nosotros queremos interpretar este tipo de simulación. Únicamente, por ejemplo, en este caso tendríamos que agregar una relación más, y también para la terminación de este tipo o conjunto de componentes sería agregar esa nueva pieza. Nosotros tendríamos la simulación como se muestra aquí en pantalla. Únicamente desplazando el componente estaríamos visualizando este tipo de detalles. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una modificación o una reconstrucción inmediata, pero en el caso de la pieza de arriba, pues tendríamos que reconstruir por el tipo de geometría que nosotros estamos trabajando. Podemos manipular y reconstruir para actualizar. Diseño de productos de consumo. Nueva superficie desplegada. Trazados de formación. Exportar a XFDWG. Convertir spline a spline de estilo. Dividir superficies en sólidos. Spline mejorado en superficie. Croquis en varias superficies. Y resultados más precisos. Ok, tenemos en pantalla lo que viene siendo esta pieza algo ergonómica. Vamos a visualizar, por ejemplo, estas geometrías que vienen siendo spline. Ahí podemos manipular la cantidad de puntos de control para poder manipular lo que viene siendo este spline de una forma rápida y sencilla. El siguiente paso que vamos a realizar es utilizar esa misma geometría para dividir la superficie. Por ejemplo, aquí la estaríamos dividiendo en 4 partes, cosa que vamos a estar visualizando en la carpeta de superficie. Ahí tenemos 4 superficies. Vamos a ocultar y vamos a quedarnos solamente con la parte de la punta de la pieza, donde vamos a crear una spline. Este spline, pues ya contábamos con este tipo de spline en versiones anteriores. Aquí, bueno, vamos a tener un mejor control de ese tipo de spline. Vamos a aplicar algún tipo de restricciones donde me pueda pues dar una curvatura igual y tener un mejor acabado de este spline. El siguiente paso que vamos a aplicar, vamos a recortar esta superficie. Y vamos a quedarnos solamente con una parte de esta superficie. Ahora lo que nosotros deseamos tener es esta superficie de una forma plana. Esta es una herramienta nueva en la versión 2015 de SolidWorks. Entonces la tenemos por aquí. Seleccionamos la superficie que queremos aplanar. Vamos a seleccionar también un punto de referencia y también lo que son unas curvas de control. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar esas curvas que tenemos en los extremos y aplicamos la operación. También podemos configurar la precisión de esta proyección de la superficie. Otra opción que podemos tener es la deformación, ¿sí? En los puntos que pudo haberse deformado más. Y también podemos grabar este tipo de documentos en archivos de XF o de WG. Podemos indicarle cuál es el punto de mi origen, la dirección de las coordenadas. Aceptamos la operación y tenemos nuestro perfil en un dibujo 2D que puede ser de XF o de WG. El siguiente punto es referente a soluciones más retos de diseño. Diseño de productos de consumo, redondeos asimétricos, abrir cortes de perfil, análisis de curvatura, crear una vista de plano normal a la pantalla y región de renderizado de PhotoView 360. Con SolidWorks 2015 podemos tener otro tipo de aplicación de radio. Por ejemplo, en este caso vamos a editar el redondeo y podemos tener un redondeo asimétrico, donde podemos darle diferentes valores en la parte inferior y en la parte superior, o también cambiar la orientación de las dimensiones.
de una forma rápida y sencilla podemos tener este tipo de operaciones. Por ejemplo, en esta operación de llenado de superficie, podemos, antes de aplicar la operación, visualizar los resultados. Por ejemplo, podemos ver la continuidad de la spline, podemos modificar lo que es la cantidad de vectores, la longitud de vectores. También podemos ver la curvatura de cebra, donde nosotros podamos ver también la continuidad de esas curvas y ver si realmente es la calidad de superficie que nosotros estamos buscando. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar un corte con un contorno abierto. Entonces aquí me aplicaría un corte a través de todo en ambos sentidos, pero vamos a utilizar lo que es la selección de contorno, donde nosotros vamos a poder definir lo que vamos a cortar y también la longitud del corte de una forma pues bastante sencilla y bastante rápida. El siguiente paso sería, por ejemplo, crear un plano con referencia de un punto y normal al punto. Con este plano nosotros vamos a poder crear secciones sin ningún problema. De hecho, vamos a poder editar la definición del plano y automáticamente también se debe de estar modificando la sección que nosotros estamos creando. Por ejemplo, vamos a editarlo y vamos a cambiar la orientación del plano, ¿no?, como se muestra aquí. El siguiente paso que vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a quitar lo que es el Real View y vamos a aplicar lo que viene siendo la herramienta de Photo View, que es la opción de renderizado de región. Únicamente lo que tenemos que hacer es definir el tamaño de la región, crear el renderizado y nosotros podemos ver el acabado renderizado dentro del área que nosotros creamos. Podemos manipular la posición del recuadro y automáticamente se va a estar actualizando el renderizado de la pieza, o podemos rotar la pieza y se actualiza sin ningún problema.